Prepárate para una historia que te va a dejar pensando. Un gato que aparentemente predecía la muerte. Oscar. Oscar, un gato normal y corriente que vivía en un hogar de ancianos en Rhode Island, pero no era un gato cualquiera. No, para nada. Este gato tenía, bueno, se dice que tenía la capacidad de predecir la muerte de los pacientes. Y esto no es una leyenda urbana. Estamos hablando de más de 100 casos documentados. Más de 100 pacientes que Oscar visitó poco antes de que fallecieran. Lo que nos lleva a la gran pregunta, ¿cómo lo hacía? ¿Tenía poderes sobrenaturales? ¿Intuición felina? ¿O hay una explicación científica detrás de este misterio? Es una pregunta fascinante que ha intrigado a científicos y al público en general durante años. Y precisamente en este Deep Dive vamos a intentar desentrañar este misterio. Exacto, analizaremos las evidencias, las posibles explicaciones y las implicaciones de este fenómeno. Porque si un gato puede predecir la muerte, ¿qué otras cosas pueden percibir los animales que nosotros no? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia percepción de la realidad y los límites de nuestro conocimiento. Pero antes de adentrarnos en lo más profundo de este misterio, vamos a ponernos en contexto. Claro, empecemos por el principio. Oscar fue adoptado por el hogar de ancianos Steer House en 2007. Era un gato callejero que llegó al hogar y bueno, al principio nadie le prestó mucha atención. Pero poco a poco el personal comenzó a notar un patrón peculiar en su comportamiento. Oscar no era particularmente cariñoso con todos los residentes. No, él elegía a ciertos pacientes y se acurrucaba junto a ellos horas o incluso minutos antes de que murieran. Y esto se repitió una y otra vez durante años. Tanto que el personal empezó a ver a Oscar como un presagio de muerte. Incluso llegaron a avisar a las familias cuando Oscar elegía a un paciente. Imagínate la situación, un gato se acerca a tu ser querido en el hogar de ancianos y de repente el personal te llama para decirte que te prepares para lo peor. Debe haber sido una experiencia muy impactante para las familias. Sin duda alguna, y también para el personal del hogar, quienes al principio eran bastante escépticos. Claro, es normal dudar de algo así. Un gato que predice la muerte. Suena a película de terror. Pero la evidencia era abrumadora, los casos se acumulaban y la precisión de Oscar era innegable. Y fue entonces cuando el Dr. David Sosa, un geriatra que trabajaba en el hogar, decidió investigar a fondo. El Dr. Sosa al principio también era escéptico, pero como buen científico se propuso documentar y analizar el comportamiento de Oscar. Y durante años observó a Oscar, recopiló datos y buscó patrones. Y uno de los casos más sorprendentes que documentó fue cuando Oscar predijo la muerte de una paciente que los médicos habían dado por estable. En serio, contradijo el diagnóstico de los médicos. Exactamente, los médicos pensaban que otra paciente estaba más cerca de la muerte, pero Oscar eligió a esta paciente en particular y murió horas después. Eso sí que es sorprendente. Y este tipo de casos hicieron que el Dr. Sosa empezara a tomar en serio la posibilidad de que Oscar tuviera una habilidad especial. Y a partir de ahí se abrieron un montón de preguntas. ¿Cómo lo hacía? ¿Qué podía percibir Oscar que nosotros no? Y estas son las preguntas que vamos a intentar responder en este Deep Dive. Acompáñanos en este viaje a lo desconocido y descubre los secretos del gato que predecía la muerte. Prepárate para adentrarte en el mundo de la ciencia, la percepción animal y los misterios que aún nos quedan por resolver. Bueno, pues ya hemos establecido que Oscar tenía una habilidad única para predecir la muerte. Pero ahora, la pregunta del millón, ¿cómo lo hacía? Esa es la clave del misterio y la verdad es que no hay una respuesta definitiva. Pero hay algunas teorías, ¿no? Claro, por supuesto, la teoría más aceptada es que Oscar podía detectar ciertos cambios bioquímicos en los pacientes moribundos. Cambios bioquímicos. ¿A qué te refieres? Me refiero a que cuando las células empiezan a morir, liberan ciertas sustancias químicas. Y estas sustancias tienen un olor particular, un olor que nosotros no podemos percibir. A ver. Pero los animales con un olfato más desarrollado, como los gatos, pueden detectarlo. O sea que Oscar olía la muerte, literalmente. En cierto modo sí se podría decir que olía la muerte, o más bien olía los cambios químicos que se producen en el cuerpo cuando la muerte es inminente. Es increíble pensar que un gato tenga esa capacidad. Y no solo los gatos, hay estudios que demuestran que los perros también pueden detectar enfermedades como el cáncer a través del olfato. ¿En serio? Perros olfateando enfermedades. Así es, los perros tienen un sentido del olfato mucho más agudo que el nuestro. Claro, eso lo sabemos. Por eso se usan para detectar drogas y explosivos. Exacto, pero su olfato es tan potente que también pueden detectar cambios sutiles en el olor corporal que indican la presencia de ciertas enfermedades. Es fascinante y un poco inquietante a la vez. Sin duda alguna, pero volviendo a Oscar, esta teoría del olfato explicaría por qué era capaz de predecir la muerte con tanta precisión. Porque olía algo que nosotros no podíamos oler. Exacto, y esa es la clave de este misterio, la diferencia en la percepción sensorial entre humanos y animales. Pero aún así hay algo que me intriga si Oscar podía oler la muerte. ¿Por qué no reaccionaban los demás gatos del hogar de ancianos? Buena pregunta.
Esa es otra de las incógnitas que rodean este caso. Porque no era el único gato que vivía allí, ¿verdad? No había otros 5 gatos en el hogar, pero solo Oscar mostraba este comportamiento. ¿Y qué explicación hay para eso? Pues hay varias posibilidades. Podría ser que Oscar tuviera un olfato aún más desarrollado que los demás gatos. Es posible. O tal vez tenía una sensibilidad especial a ciertos olores. O a lo mejor simplemente era más observador que los demás. También podría ser, hay muchos factores que podrían influir en la percepción de un animal. Claro, al final cada animal es un mundo. Exactamente, y en el caso de Oscar nunca sabremos con certeza qué lo hacía tan especial. Pero lo que sí sabemos es que su historia nos invita a reflexionar sobre los misterios que aún nos quedan por resolver. Y a maravillarnos con la complejidad del mundo animal y sus capacidades sensoriales. Sin duda alguna, Oscar nos ha enseñado que hay mucho más en el mundo de lo que podemos ver y oler. Y que a veces las respuestas a los grandes misterios se encuentran en los lugares más inesperados. Como en un pequeño gato callejero que aparentemente predecía la muerte. Hemos hablado mucho de Oscar, de sus posibles habilidades de la ciencia que podría explicar su comportamiento y de las implicaciones éticas. Pero al final, ¿qué nos enseña la historia de este gato? Yo creo que la historia de Oscar nos recuerda lo mucho que aún desconocemos sobre el mundo animal. Sí, es verdad. Siempre asumimos que nosotros somos la especie superior, pero a lo mejor hay cosas que los animales perciben y nosotros no. Exactamente, como en el caso de Oscar, a lo mejor hay un mundo de información sensorial ahí fuera que nosotros simplemente no podemos captar. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué otras capacidades tienen los animales que aún no hemos descubierto? Esa es una pregunta fascinante y la verdad es que cada vez hay más investigaciones que revelan habilidades increíbles en el reino animal. Por ejemplo, he leído sobre perros que pueden detectar cambios en el campo magnético de la Tierra. Sí, es cierto, hay algunas especies de aves que también lo hacen esa capacidad para orientarse durante las migraciones. Y también hay animales que pueden predecir terremotos, ¿no? Sí, hay evidencia de que algunos animales se comportan de forma extraña antes de un terremoto. A lo mejor pueden sentir vibraciones o cambios en el aire que nosotros no percibimos. Es increíble pensar en todas las posibilidades que se abren cuando consideramos las capacidades sensoriales de los animales. Y no solo las capacidades sensoriales, también hay animales con habilidades cognitivas sorprendentes. Por ejemplo, los delfines son conocidos por su inteligencia. Sí, los delfines tienen un lenguaje complejo y una gran capacidad para resolver problemas. Y los chimpancés también son muy inteligentes, ¿no? Claro, los chimpancés utilizan herramientas, fabrican sus propias herramientas y tienen una estructura social muy elaborada. En fin, que el mundo animal está lleno de sorpresas y misterios. Y la historia de Oscar nos ha dado un pequeño vistazo a ese mundo, un mundo que aún nos queda mucho por explorar. Sin duda alguna, este Deep Dive nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Pero eso es lo bonito de la ciencia, ¿no? La búsqueda constante de conocimiento, la exploración de lo desconocido. Y quién sabe, a lo mejor en el futuro descubrimos que Oscar no era un caso aislado. A lo mejor hay muchos otros animales con habilidades especiales que aún no hemos descubierto. Y eso sería realmente fascinante. Bueno, pues con esa nota de intriga y misterio, vamos a dar por concluido este Deep Dive. Esperamos que les haya gustado este viaje a lo desconocido. Y si quieren seguir explorando los misterios de la ciencia, les recomendamos que escuchen Mentes Curiosas de Ciencia. Es un podcast gratuito que les llevará a un viaje fascinante por el mundo del conocimiento. Allí encontrarán respuestas a preguntas que ni siquiera sabían que tenían. Y descubrirán cosas increíbles sobre el universo, la naturaleza y la mente humana. Así que ya saben, suscríbanse a Mentes Curiosas de Ciencia, es gratis y nos ayuda un montón. Y con esa recomendación nos despedimos. Gracias por acompañarnos en The Deep Dive. Hasta la próxima.